Está tan senil que ni siquiera sabe cuánto dinero tiene. Esas palabras cortaron el aire del salón de baile como una navaja afilada. Mi nuera, riéndose de mi supuesta demencia frente a la élite de ciudad. Creían que no podía oírlos. Me alegra que estés aquí. Acompaña mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. ¿Más champaña, señora Salinas? El mesero inclinó la botella hacia la copa medio vacía de Silvia. Mi nuera asintió, sus aretes de diamante brillando mientras se inclinaba hacia el círculo de gente influyente que la rodeaba. Está tan senil que ni siquiera sabe cuánto dinero tiene. La voz de Silvia atravesó el salón, seguida por risas perfectamente ensayadas. Ayer preguntó si Reagan todavía era presidente. Mantuve el rostro inexpresivo, los ojos perdidos en el centro de mesa cubierto de flores, mientras mis dedos apretaban discretamente la pequeña grabadora escondida snimtilisentisi. Mi bolsillo, 35 años en el sistema judicial, me habían enseñado el valor de las pruebas. 6 semanas antes había caído por las escaleras de mi casa en Polanco. El accidente fue justo un día después de mencionar a Jacobo mi intención de revisar los documentos de la fundación educativa que Rubén, mi difunto esposo, y yo habíamos creado. Ahora, con la cadera reconstruida quirúrgicamente y desechando en secreto los medicamentos que me daban, me encontraba prisionera en la mansión de mi hijo en Lomas de Chapultepec. Un estruendo en la cocina desvió la atención de todos. Aproveché la distracción para ajustar la grabadora y observar el lugar. Cerca de las ventanas estaba el doctor Fuentes, el mismo que insistió en que necesitaba supervisión familiar en vez de atención médica en casa. En la barra vi a Gustavo, mi hermano, que apartó la mirada rápidamente cuando nuestras miradas se cruzaron. «Es hora de tu medicina, querida Eleanor». La voz empalagosa de Silvia interrumpió mis pensamientos mientras me alejaba de la fiesta en silla de ruedas. Sus dedos se clavaron en mi hombro, un recordatorio sutil de quien tenía el control de mi cuerpo. Desde la ventana de lo que ahora era mi habitación, podía ver el Tribunal Federal donde presidí durante 2 décadas casos de fraude financiero complejo. La ironía no se me escapaba. Pasé mi vida protegiendo a otros de depredadores sofisticados, solo para descubrirme vulnerable frente a los que llevan mi propio apellido. Deberías descansar ya. El tono de Silvia dejaba claro que no era una sugerencia. El doctor Fuentes dice que demasiada estimulación no es buena para tu estado. Asentí, sin decir palabra, observándola mientras revisaba la cámara de seguridad en la esquina antes de salir. La puerta se cerró con un clic, seguido por el leve giro de una llave, encerrada otra vez. Cuando sus pasos desaparecieron, saqué la grabadora del bolsillo y la escondí bajo la almohada, junto a la carta que encontré ayer. Una correspondencia entre mi hijo y el juez Hernández que hablaba de una sociedad en proyectos inmobiliarios, los mismos que empecé a investigar antes de que mi repentino estado de salud forzara mi retiro hace 3 años. Mis dedos temblaban, no por la edad ni por enfermedad, sino por la rabia. Ellos lo habían planeado todo. Mi jubilación cuando me acerqué demasiado a su negocio turbio, el testamento modificado de mi esposo durante mi duelo, y ahora esto, una reclusión premeditada para apoderarse de mis bienes antes de declararme incapaz. Miré el calendario junto a mi cama y empecé a calcular. Basado en la conversación telefónica de Jacobo que alcancé a oír, planeaban declararme legalmente incompetente en 47 días. Cerré los ojos, no en señal de rendición, sino para concentrarme. Durante décadas, había sentenciado a delincuentes de cuello blanco que se creían intocables. Desenredé esquemas financieros complejos, construidos sobre mentiras y manipulación. Ahora, tenía que aplicar ese mismo análisis metódico a mi propio caso. El mazo en mi mente golpeó con firmeza. El juicio había comenzado, y a diferencia de los acusados que enfrenté en el tribunal, mi familia no tenía ni idea de que ya estaban siendo evaluados.
A lo largo de mis años como jueza, aprendí que las cárceles adoptan muchas formas. La mía era una jaula de vidrio y mármol, valuada en varios millones. Rastreé mi encierro con precisión, anotando cada rutina, cada vulnerabilidad en esta casa que me mantenía prisionera. Las cámaras de seguridad tenían puntos ciegos, el personal seguía horarios predecibles y las conversaciones susurradas fluían cuando pensaban que yo dormía. «Hay que ajustar su medicación otra vez», murmuró Silvia a la enfermera que ella misma había contratado. Estaba demasiado alerta durante la cena. Mi cuarto, que antes fue el despacho de Rubén, era registrado todos los días. Las cartas se abrían, las llamadas eran vigiladas, los medicamentos se administraban con una precisión militar, aunque las dosis no coincidían con la receta original de mi médico. Silvia había reprogramado mi rutina para que estuviera somnolienta cuando llegaran visitas y despierta durante las horas nocturnas cuando me encontraba sola. Descubrí el motivo por el cual querían retenerme aquí, específicamente durante una de mis exploraciones a medianoche. Detrás del cuadro del puerto de Ciudad en mi cuarto, en la antigua oficina de Rubén, había una caja fuerte empotrada que contenía los documentos de la fundación. Si vendían mi casa en Polanco, como Jacobo insistía, tendrían acceso total sin levantar sospechas. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente, la misma que había desentrañado los fraudes financieros más complejos de Nueva Inglaterra, afinaba su enfoque. «Ellanar, ¿estás despierta?» Mi hermano Gustavo entró sin tocar, con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. «Traje los libros que pediste». Lo observé con atención, el leve temblor en sus manos, la mirada esquiva, el reloj nuevo que probablemente costaba más de lo que su negocio en ruinas podía sostener. «Gracias», murmuré, interpretando el papel que esperaban de mí. «Ya ni recuerdo. ¿Trajiste novelas de misterio o libros de jardinería?» «Los de misterio», respondió, aunque yo jamás había especificado el género. Otra prueba fallida. Cuando se fue, escuché a Jacobo hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era baja, pero apremiante. «El neurólogo está confirmado para el 15. Sí, necesitamos la evaluación de competencia antes del cierre del proyecto en la costa. Hernández me aseguró que lo acelerará, pero necesitamos la documentación adecuada. Hice el cálculo mental. 47 días hasta que intentaran arrebatarme legalmente mi autonomía. 37 días para construir mi defensa. Esa noche, forcé el pestillo de la ventana con un abrecartas que había escondido en secreto. El aire de primavera de Ciudad entró a raudales, mi primer respiro de libertad en semanas. La caída de 3 pisos hacía imposible escapar con mi cadera, pero tenía otro plan. Al otro lado del jardín, podía ver la ventana de mi nieta adolescente, Mariana. La luz seguía encendida a pesar de la hora. A diferencia de los demás, ella me había mostrado verdadera preocupación, una resistencia sutil al relato de sus padres sobre mi estado. Tomé el pequeño espejo de mi tocador y lo incliné para atrapar la luz de la luna, dirigiéndola hacia su ventana en un patrón conocido. 3 destellos cortos, 3 largos, 3 cortos SOS. Un viejo código de los veranos en los que le enseñaba código Morse en nuestra casa de Acapulco. Pasó un momento y su luz parpadeó en respuesta. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Mi primera posible aliada. La ironía no me pasó desapercibida. Una jueza poderosa, ahora dependiendo de una chica de 16 años. Pero en mis décadas, en el estrado, aprendí que la justicia muchas veces llega desde los rincones menos esperados. Cerré la ventana con cuidado, recordando las palabras que tantas veces les dije a los acusados. La verdad siempre encuentra la manera de salir a flote. Siempre. Por primera vez desde mi accidente, sentí una pequeña chispa de esperanza. «Estamos preocupados por tu confusión constante, Elaner», explicó Jacobo, de pie al frente de la mesa del comedor como fiscal ante un jurado. «Por eso reunimos a todos aquí». Observé los rostros alrededor.
Jacobo con su traje hecho a medida, Silvia con su sonrisa simpática perfectamente ensayada, mi hermano Gustavo evitando mi mirada, su esposa Beatriz jugueteando con la servilleta y un desconocido que presentaron como el Dr. Monroy. Estos episodios son cada vez más frecuentes, continuó Jacobo, mientras pasaba diapositivas de una presentación de PowerPoint titulada Plan de Cuidados de Mamá. El tono clínico de su voz, como si yo no estuviera sentada justo ahí, me hizo apretar con más fuerza la taza de té. El martes pasado no pudiste reconocer a tu propio hermano, dijo Jacobo señalando a Gustavo. Lo llamaste Rubén. Yo no había cometido tal error. La mentira flotó en el aire, una prueba para ver si la confrontaría. Y has estado tomando decisiones financieras preocupantes, agregó Silvia, deslizando una carpeta sobre la mesa. Por suerte, Jacobo ha estado supervisando tus cuentas. El Dr. Monroy asintió con gravedad. Las lagunas de memoria y la confusión financiera suelen ser señales tempranas de deterioro cognitivo, sobre todo tras un trauma como tu caída. Incliné ligeramente la cabeza, adoptando la expresión de confusión que esperaban ver. No recuerdo ninguna confusión con mis finanzas. Ese es precisamente el problema, mamá, dijo Jacobo, con una suavidad calculada en su voz. ¿No lo recuerdas? Vi cómo pasaban documentos entre ellos, papeles que nunca había visto, con firmas que supuestamente eran mías. 3 años como fiscal y 20 como jueza me habían enseñado a reconocer una falsificación al instante. Me gustaría una segunda opinión, dije con calma. El Dr. Monroy sonrió condescendiente. Ya ha visto a 3 especialistas, señora Salinas. Todos coinciden en que las decisiones financieras complejas son demasiado para usted en este momento. Otra mentira. Desde mi caída, solo había visto a un médico, el de ellos, Gustavo. Dije en voz baja, girándome hacia mi hermano. Tú me conoces mejor que nadie. ¿De verdad crees que no puedo manejar mis propios asuntos? Sus ojos se desviaron hacia Jacobo antes de contestar. Eli, no has sido tú misma. A veces estás bien, luego te confundes. La traición dolió más de lo que esperaba. Asentí despacio, interpretando el papel que esperaban de mí. Pero por dentro, anotaba cada engaño, construyendo el caso. Esa misma noche, sin poder dormir, escuché voces en el jardín. Al mirar por la ventana, vi a Gustavo y Jacobo en una discusión acalorada. Esto no fue lo que acordamos, murmuró Gustavo entre dientes. Dijiste que la protegíamos de tomar decisiones impulsivas mientras se recuperaba, no que íbamos a quitarle todo. Tus problemas de dinero no se van a resolver solos, respondió Jacobo con frialdad. A menos que hayas encontrado otra forma de cubrir tus deudas de juego. Los hombros de Gustavo se desplomaron, vencidos. Solo prométeme que la van a cuidar. Por supuesto, tendrá la mejor atención que el dinero pueda pagar, contestó Jacobo con la misma voz pulida que le había escuchado usar con tantos clientes en mi sala de audiencias. Me aparté de la ventana, sintiendo como una pieza clave del rompecabezas encajaba al fin. Mi hermano no era ningún genio del mal. Era solo otra ficha más en el tablero. Jacobo había aprovechado los aprietos financieros de Gustavo para conseguir un aliado, alguien que respaldara las versiones sobre mi estado mental. Mientras regresaba a la cama, rehacía mentalmente mi diagnóstico. Jacobo no solo quería mi dinero. Los mecanismos legales que estaba montando eran demasiado elaborados. Indicaban algo más grande, probablemente vinculado a la investigación inmobiliaria que había iniciado antes de mi retiro forzado. El riesgo era mucho más alto de lo que había previsto y el tiempo se agotaba. El dolor en la cadera me despertó a las 2:17 a.m. Silvia había cambiado mi medicación de nuevo, reemplazando los analgésicos por sedantes. Yo los había estado escondiendo y soportando el dolor. La lucidez valía la pena.
Me incorporé en silencio, con movimientos ya ensayados, y tomé las muletas que había escondido debajo de la cama, en vez de la silla de ruedas que tanto insistían en que usara. Semanas de exploraciones nocturnas me habían enseñado los turnos del guardia y los puntos ciegos de las cámaras. Una luz tenue salía del estudio de Jacobo. La puerta estaba entreabierta, algo raro en mi hijo tan meticuloso. Me acerqué con la cautela de quien lleva tiempo encarcelado, equilibrándome en las muletas. Necesitamos ese fallo de competencia ya. La voz apremiante de Silvia atravesó la rendija. El Bank of New England está cuestionando las transferencias de la fundación. Me incliné más, viendo una videollamada en la laptop de Jacobo. Una voz masculina respondió: el juez Salinas construyó una reputación intachable durante décadas. Necesitamos más pruebas de incapacidad. Hernández prometió agilizar el proceso administrativo, soltó Jacobo con impaciencia. Pero ni siquiera él puede saltarse todos los procedimientos. Reconocí el nombre al instante. El juez Hernández, el mismo colega que cuestionó mi estabilidad, cuando comencé a investigar autorizaciones sospechosas para desarrollos de lujo hace 3 años. Mi nombre aparece en documentos que ella no debió firmar, continuó Jacobo. Si ella recupera el control y revisa esos papeles, la implicación me golpeó como si me hubiera caído algo encima. Jacobo no solo había manipulado mi retiro y mi presente, estaba falsificando mi firma en documentos legales, tal vez desde hace años. Al cambiar de peso, una de mis muletas rozó un jarrón decorativo. El suave roce detuvo la conversación al instante. ¿Qué fue eso?, susurró Silvia. Retrocedí tan rápido como pude, considerando mi cadera maltrecha, pero no lo suficiente. Jacobo me encontró en el pasillo, fingiendo desconcierto. «Mamá, ¿qué haces fuera de la cama?» «El baño», mascullé, haciéndome pasar por la anciana confundida que ellos creían que era. Silvia apareció detrás de él, su expresión cambiando, del susto al cálculo. «Voy a ajustar su medicación nocturna. Claramente está perdiendo efecto muy rápido». Después de que me escoltaron de regreso a la habitación, esperé, contando los minutos hasta estar segura de que habían retomado su reunión. Luego, saqué la pequeña libreta que había escondido dentro del lomo hueco de un libro. Otro truco de mis días como fiscal de delitos financieros. Durante ese tiempo, fui registrando cada conversación que escuchaba por casualidad, cada visita sospechosa, cada irregularidad en mi cuidado. La contraseña del portátil de Jacobo fue sorprendentemente fácil de adivinar durante mis exploraciones nocturnas anteriores. Silvia Sose 714, el nombre de su esposa y su fecha de nacimiento. Las personas rara vez se alejan de sus patrones personales, un hecho que ya había aprovechado en incontables casos de fraude. Lo que descubrí confirmó mis peores temores. Correos que detallaban cómo Jacobo había modificado el testamento de Rubén, mientras yo estaba fuertemente medicada tras su repentina muerte. Evidencia de la alianza entre Jacobo y Hernández para forzar mi retiro anticipado cuando empecé a investigar su proyecto inmobiliario. Documentos que mostraban transferencias sistemáticas desde mis cuentas hacia entidades en el extranjero. Añadí las revelaciones de esta noche a mi expediente en constante crecimiento. Mi mente legal organizaba metódicamente las pruebas, incluso mientras mi corazón se quebraba ante la profundidad de la traición. El hijo que crié, la mente jurídica que ayudé a formar, había convertido en armas todas las lecciones que le enseñé. Mi mano temblaba levemente al escribir, no por la edad ni la enfermedad, sino por una rabia helada y lúcida. Por primera vez desde el accidente, comprendí plenamente la magnitud de lo que enfrentaba y lo que podría perder si fracasaba. ¿Te gustó el té, Leonor?, preguntó Silvia, recogiendo mi taza vacía con esa sonrisa condescendiente que tanto llegué a detestar. La manzanilla es mi favorita, mentí. Siempre la había odiado, y eso mi difunto esposo lo habría sabido al instante.
La ignorancia de Silvia sobre esos pequeños detalles revelaba lo superficial de su cuidado. Al irse, repasé mentalmente mi situación. Quedaban 42 días para la audiencia de competencia que ellos creían que yo desconocía. Mi movilidad limitada por una fractura de cadera en recuperación. Mis comunicaciones vigiladas, mis medicamentos controlados. En mi contra estaba mi hijo, un abogado brillante con conexiones poderosas. Una nuera con influencia social entre la élite de ciudad. Un juez federal corrupto. Y un hermano doblegado por problemas económicos. Un enfrentamiento directo sería un desastre. Ya habían empezado a construir la narrativa de que yo estaba confundida e inestable. Sería mi palabra contra la de una familia preocupada y varios testigos expertos. La solución vino de un caso inesperado que presidí años atrás. Un denunciante corporativo que sobrevivió reflejando la imagen que esperaban de él mientras reunía pruebas. Si querían a una anciana confundida, justo eso les iba a dar. En la superficie empecé de inmediato. Perdía objetos a propósito. Fingía estar absorta en programas de televisión vacíos mientras escuchaba cada conversación y a veces llamaba a Silvia por el nombre de mi madre fallecida. «Estoy preocupado por ella», dijo Jacobo a Silvia esa noche, sin saber que los escuchaba desde la habitación contigua. «Parece que está deteriorándose más rápido de lo que predijo el doctor Fuentes». «Eso en realidad es una buena noticia», respondió Silvia. «La audiencia será mucho más fácil si todos notan su estado». Ajusté en secreto mi régimen de medicamentos, escondiendo pastillas en una pequeña rendija detrás del adorno del cabecero. Fuera del alcance de las cámaras, décadas al frente de casos de fraude financiero, me habían enseñado que incluso los esquemas más sofisticados tienen puntos débiles, usualmente en la comunicación entre los conspiradores. Mi primera oportunidad surgió cuando descubrí el resentimiento de Mariana hacia sus padres controladores. Durante nuestras lecciones de crucigramas, la única interacción que Silvia permitía, puse a prueba los límites. ¿Tus papás revisan tus mensajes?, pregunté con naturalidad. El destello de reconocimiento en sus ojos me lo dijo todo. Mi nieta estaba tan atrapada como yo, solo que en una jaula diferente. «Tienen controles parentales en mi celular», susurró. «Pero no en mi tableta de la escuela». Esa noche, después de confirmar que Mariana estaba dispuesta a ayudarme. «Te están tratando como si ya no estuvieras. Abuela, redacté un correo con un lenguaje codificado y preciso para mi exasistente judicial, María Guadalupe. Revisión urgente del caso 67R requerida. Documentación comprometida. Se necesita canal, seguro». Durante 15 años, María fue mi mano derecha en el tribunal. Ella entendería que ese código indicaba una investigación por corrupción judicial interna y que documentación comprometida significaba coacción. Mientras Mariana se escabullía con la tableta de vuelta a su habitación, enfoqué mi atención en Carlos Méndez, el chofer contratado para mis citas médicas. Lo había observado con cuidado, la forma respetuosa en que sostenía la mirada, diferente a los demás que me veían como si no existiera. Su ayuda sutil, sin hacerme sentir inútil. Había algo en él que me resultaba conocido, aunque no lograba ubicarlo con claridad, pero mi intuición, afiliada tras décadas de interrogar testigos, me decía que podría convertirse en un aliado, crucial en lo que empezaba a sentirse como el caso más importante de toda mi carrera. Un juicio donde yo era jueza, fiscal y víctima, con mi libertad y mi legado pendiendo de un hilo. El deterioro cognitivo puede manifestarse de forma inconsistente, explicó el doctor Lorenzo Pérez a Jacobo y Silvia, mientras yo, sentada frente a él, parpadeaba con lentitud exagerada. Algunos días parecen mejores que otros. Reconocí a Pérez de inmediato. Hace 5 años, llevé un caso contra su clínica por fraude de seguros. La evidencia era abrumadora, pero fue desestimado por cuestiones técnicas. Vi el reconocimiento cruzar fugazmente sus ojos
cuando Jacobo nos presentó, aunque lo escondió bajo una fachada profesional. Durante toda la evaluación, alterné entre momentos de lucidez aguda y una niebla mental simulada, desestabilizando su análisis. Cuando la enfermera salió un momento, abandoné el acto. Doctor Pérez, dije con el tono autoritario que usaba en la corte, tengo 30 segundos. Conozco las irregularidades en la facturación de su clínica en 2020. Esos registros fueron sellados, no destruidos. Firme una declaración falsa sobre mi capacidad mental y me encargaré de que sean reabiertos. Eso es chantaje, jueza. Salinas, es supervivencia, doctor, y una oportunidad de redención. Volví a mi papel de confusión cuando la enfermera regresó. Al día siguiente, Carlos Méndez me ayudó a subir al auto para mi cita de fisioterapia. Mientras nos alejábamos de la mansión, habló sin mirarme. No se acuerda de mí, ¿verdad, jueza Salinas? Lo observé por el espejo retrovisor. Debería. Hace 10 años. Distrito Federal contra Méndez. Caso de fraude bancario. Me vino el recuerdo. Carlos Méndez, un joven empleado financiero presionado por sus superiores para falsificar registros. Reconocí su coacción y ordené rehabilitación en lugar de prisión. Me dio una segunda oportunidad, dijo en voz baja, con la mirada fija en la carretera. Vio la diferencia entre alguien obligado a hacer el mal y alguien que lo abraza. Y ahora trabajo para su hijo. Cambié un poco mi nombre. La verificación de antecedentes de su hijo fue superficial. Me sostuvo la mirada en el retrovisor. Reconocí las señales desde que me contrataron. La forma en que hablan de usted cuando no está presente, los horarios de medicamentos. Y aún así, usted no ha dicho nada. He estado esperando, observando. Me pasó un teléfono seguro sin apartar la vista del camino. Su antigua asistente le manda saludos. Está infiltrada en la firma de abogados, de su hijo como secretaria temporal. Mis antiguos contactos en la corte lo gestionaron. Mi tercer aliado apareció más tarde esa misma semana, cuando la jueza Marta Villanueva, una colega de años, vino a hacer una visita amistosa. Silvia no se despegaba hasta que Marta mencionó los síntomas recientes de su menopausia, lo cual bastó para que mi nuera, incómoda hasta los huesos, se excusara y saliera huyendo. Recibí un mensaje preocupante, dijo Marta cuando por fin estuvimos a solas, hablando en voz baja. María me mandó tu código, cuéntamelo todo. Durante 20 minutos le expliqué mi situación, la jubilación forzada, los medicamentos manipulados, los planes que escuché sobre internarme en una institución. Marta me escuchó como si estuviera en medio de un juicio por asesinato. Han cometido un error monumental, dijo al fin. Ven tu fragilidad física y asumen que también hay un deterioro mental. Un error común, pero bastante útil, rebatí. SNIC, han aislado, controlan mis medicinas, vigilan mis comunicaciones y están armando con cuidado un caso de incompetencia. Entonces nos toca armar un caso más fuerte, respondió Marta apretándome la mano. Ellaner, tú enseñaste a toda una generación de abogados en Ciudad a desmenuzar conspiraciones financieras. Es hora de aplicar esas lecciones en carne propia. Esa noche, durante otra gala benéfica en la mansión, sufrí la humillación pública más amarga hasta la fecha. Silvia, más valiente de lo normal gracias al champán, me presentó ante la alta sociedad de Ciudad como nuestra querida Eleanor, que tristemente ya no distingue el pasado del presente, insinuando que confundía a las personas con personajes de telenovela. Mi respuesta fue derramarme champán en el vestido por accidente, reforzando su narrativa sobre mi decadencia, mientras el pequeño dispositivo de grabación escondido, en mi broche, cortesía de Marta, captaba cada palabra cargada de desprecio. Más tarde, sola y escuchando la grabación, noté algo que antes me había pasado por alto. El tono íntimo que Silvia usó al mencionar a Hernández, insinuando que su relación iba mucho más allá de lo profesional. Otra pieza del rompecabezas encajó.
Algo se estaba gestando con las aprobaciones del desarrollo costero. Alguien está haciendo preguntas sobre nuestro proceso de licencias, murmuró Jacobo por teléfono, caminando de un lado al otro de su estudio mientras yo fingía dormir en un sillón cercano. Mi estrategia ya había entrado en fase activa a través de los canales que María había preparado. Información cuidadosamente seleccionada, no suficiente para iniciar una investigación formal, pero sí lo bastante provocadora para levantar sospechas, había llegado a oídos de reporteros financieros. Al mismo tiempo, Marta organizó que un inversionista de peso en proyectos costeros solicitara una reunión urgente con Jacobo sobre posibles irregularidades regulatorias. Hernández está sintiendo la presión del Comité de Ética Judicial, le dijo Silvia a Jacobo esa misma noche, en una discusión en voz baja que llegaba hasta mi habitación a través del conducto de la calefacción. Tenemos que cerrar la declaración de incompetencia antes de que ella tenga un momento de lucidez. Jacobo contrató al famoso neuropsiquiatra, Dr. Kenneth Goldstein, para una evaluación definitiva. Sin saber que Goldstein y yo habíamos trabajado juntos años atrás en un comité de ética médico-legal, el doctor, reconocido por su integridad inflexible, había sido sugerido por Marta precisamente por esa cualidad. Durante una evaluación legítima de la cadera, finalmente logré estar a solas con María. «Estamos listas para avanzar», susurró mientras el médico revisaba mis radiografías en otra sala. «Pero necesitamos pruebas físicas del testamento original y de las transferencias bancarias. Sin eso, es tu palabra contra la de él. Y él ha construido una historia muy convincente sobre tu salud mental». El desafío parecía imposible. ¿Cómo podría yo, con movilidad limitada y vigilada todo el tiempo, acceder a la caja fuerte en mi habitación y sacar los documentos? «Mi nieta», dije en voz baja, «ella es nuestra clave». Esa noche, mientras Silvia supervisaba con demasiada atención mi hora del baño y mi medicación, noté su tensión. Las pruebas falsas sobre mi deterioro estaban funcionando demasiado bien. Estaban acelerando los planes, temerosos de dejar cabos sueltos. «Debe ser agotador», comenté vagamente, «cuidar a alguien tan confundida». La sonrisa de Silvia se volvió tensa. «La familia cuida de la familia, Elaner». «Sí», respondí, mirándola directo a los ojos, dejando caer por un instante mi fachada. «Eso es exactamente lo que debe hacer una familia». Algo en mi expresión la hizo retroceder levemente. Por un breve instante, una chispa de duda cruzó su rostro. ¿Me habría subestimado? El momento se desvaneció cuando recobró la compostura, atribuyendo mi lucidez momentánea a un simple altibajo. Pero yo lo vi, la primera grieta en su seguridad. Más tarde esa noche, después de otra lección de crucigramas con Mariana, puse en marcha la siguiente fase. Le conté más verdades a mi nieta. «Tus padres están intentando tomar control de mis bienes y de la fundación educativa que tu abuelo y yo planeamos. Descubrí que tu padre falsificó documentos durante mi duelo. Están aprovechando mi condición física temporal para declararme mentalmente incompetente». La respuesta de Mariana mostró una madurez que superaba sus 16 años. Siempre sentí que algo no estaba bien en esta casa. «¿Cómo puedo ayudarte?». Le expliqué que necesitaba acceder a la caja fuerte escondida detrás del cuadro en mi habitación, que antes era la oficina de Rubén, y digitalizar documentos clave. Juntas elaboramos un plan. Mariana generaría una distracción para alejar a Silvia y a Seguridad, dándome minutos valiosos para abrir la caja fuerte. Al salir, Mariana se detuvo en la puerta. «Abuela, te he observado toda mi vida. Nunca fuiste del tipo de persona que se rinde. Por eso te tienen tanto miedo». Sus palabras reforzaron mi determinación. La jueza, que había dedicado décadas a garantizar justicia para los demás, no iba a fallar al conseguirla para sí misma. El pronóstico del tiempo en Ciudad anunciaba una tormenta severa, vientos fuertes y lluvias torrenciales.
Lo había estado monitoreando con atención, sabiendo que los extremos climáticos a menudo provocan interrupciones eléctricas e interfieren con los sistemas de seguridad. Los generadores de respaldo están cargados y listos, escuché decir a Jacobo al personal de seguridad. Protocolo estándar durante los apagones. Prioridad a los sistemas de vigilancia, luego al control climático. Perfecto. Cuando la tormenta azotó con toda su fuerza, las luces de la mansión parpadearon brevemente antes de apagarse por completo. Se encendió la iluminación de emergencia, pero los sistemas de seguridad necesitaban aproximadamente 3 minutos para pasar a la energía de respaldo. La ventana crítica, que había estado esperando justo a tiempo, Mariana desempeñó su papel con maestría, gritando al caer por la escalera principal. Silvia y el guardia de seguridad corrieron a auxiliarla, tal como estaba previsto. Me moví con rapidez. Los meses de práctica secreta con mis muletas dieron frutos mientras llegaba al cuadro que ocultaba la caja fuerte. Mis dedos, firmes a pesar de todo, marcaron la combinación que había memorizado décadas atrás, cuando Rubén la instaló por primera vez. Dentro estaba exactamente lo que necesitaba. El testamento original de Rubén, con estipulaciones claras sobre la fundación, educativa, estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias no autorizadas y, lo más valioso, cartas escritas a mano por Rubén donde detallaba sus deseos sobre nuestra herencia. Usando la pequeña cámara que Marta me había proporcionado, fotografié cada documento esencial. Para cuando los sistemas se restablecieron y la seguridad volvió a su rutina habitual, todo estaba de vuelta en su lugar. Ni rastro de mi presencia. La tormenta siguió durante toda la noche. Por la mañana, mientras Ciudad aún lidiaba con inundaciones y cortes de energía, el doctor Goldstein llegó para mi evaluación programada. Agentes federales, usando las mismas condiciones meteorológicas como cobertura para una operación discreta, se posicionaron estratégicamente cerca. A pesar de las protestas de Silvia, Goldstein insistió en realizar la evaluación de forma privada. Tras extensas pruebas cognitivas, declaró con firmeza: la jueza Salinas no solo demuestra plena capacidad cognitiva, sino que posee una de las mentes más agudas que he evaluado en mi carrera profesional. Cualquier sugerencia de incapacidad mental es, en mi opinión profesional, completamente infundada. Mientras Silvia intentaba refutar su evaluación, los agentes federales se presentaron con órdenes de cateo tanto para la residencia como para la oficina de Jacobo. La sincronía no fue casualidad, era la culminación de semanas de planificación meticulosa coordinada por Marta Villanueva y el fiscal federal Domínguez, basada en la evidencia que había ido proporcionando poco a poco. ¿Qué significa esto?, exigió Jacobo al llegar a casa y ver a los agentes catalogando sus archivos. Jacobo Salinas, declaró el fiscal Domínguez con tono formal. Estamos investigando acusaciones de abuso a personas mayores, fraude, falsificación y corrupción judicial. El rostro de Jacobo perdió todo el color al mirarme, aún en mi silla de ruedas, pero ahora sentada con mayor firmeza. La confusión desapareció de mis ojos. «Madre», logró decir, «todo esto es un malentendido. Su señoría», corregí en voz baja. Mi tono judicial volvió por primera vez en meses. «Te dirigirás a mí como su señoría». La tormenta afuera pareció detenerse por un instante, como si la propia naturaleza reconociera que la justicia, demorada pero implacable, finalmente había llegado. 47 días, dije, rompiendo el silencio atónito que envolvía la sala. Eso es lo que creías tener antes de la audiencia de competencia. En cambio, tienes unos 47 minutos para decidir cómo proceder. Jacobo quedó paralizado entre dos agentes federales. Silvia permanecía rígida en el sofá, su postura perfecta finalmente quebrándose. Gustavo y Beatriz fueron llamados y se veían completamente desorientados ante la escena que se desplegaba frente a ellos. El fiscal federal Domínguez, quien alguna vez fue mi asistente, presentó los cargos que se estaban preparando: fraude,
falsificación, abuso a personas mayores, conspiración y evidencia de corrupción judicial que alcanzaba al juez Hernández. «Esto no está pasando», susurró Silvia, con su porte de dama de sociedad desmoronándose. «Estás confundida. Has estado confundida por meses, todos lo han visto». «Lo que todos vieron», respondí con calma, «fue una actuación digna de un Oscar por parte de una exfiscal que pasó décadas observando testigos. Les di exactamente lo que esperaban ver». Los agentes federales trajeron cajas de cartón incautadas de la caja fuerte de la oficina de Jacobo, con documentos que jamás había visto, pero que reconocí al instante como falsificaciones de mi firma, autorizaciones antedatadas y grabaciones de conversaciones con Hernández discutiendo cómo acelerar mi audiencia de competencia mental. Lo maravilloso de la conspiración, continué mirando directamente a Jacobo, es que requiere comunicación entre los conspiradores. Dejaste migajas digitales por todas partes, correos electrónicos, registros telefónicos, mensajes de texto. ¿De verdad pensaste que no reconocería los mismos patrones que pasé décadas procesando? Gustavo se levantó de golpe. «No tenía idea de nada de esto, Eli. Jacobo me dijo que estabas teniendo episodios mostrando señales de demencia. Dijo que te estábamos protegiendo mientras, al mismo tiempo, vaciaba tus cuentas para pagar sus deudas de juego». Yo terminé la frase por él. «Sí, también escuché esa conversación». Los ojos de Silvia se movían rápido entre los agentes, evaluando sus opciones. Solo seguía las instrucciones de Jacobo. Él maneja todos los asuntos financieros. Yo solo me preocupaba por el cuidado de Leonor. «¿Por eso ajustaste mi medicación sin autorización médica?», pregunté. «¿O por qué diste instrucciones al personal para aislarme de mis amistades? O tal vez, ¿por qué le dijiste a la Junta del Museo de Ciudad que estaba sufriendo un deterioro mental trágico cuando llamaron por mi donación anual?» No tuvo respuesta para eso. Jacobo, siempre el abogado, se había mantenido en silencio, evaluando sus alternativas. Finalmente habló con voz controlada. «Estas son acusaciones graves que abordaremos a través de los canales legales correspondientes. Mi madre claramente malinterpretó nuestros esfuerzos por protegerla tras una lesión traumática». El fiscal Domínguez dio un paso al frente. «Señor Salinas, tenemos grabaciones suyas discutiendo maneras de declarar a su madre como incompetente, específicamente para tomar control de sus bienes antes de que, y cito, revise esos documentos de la fundación». Y ahora añadí en voz baja, «Esos documentos de la fundación han sido revisados no solo por mí, sino por investigadores federales». La sala volvió a quedar en silencio, solo interrumpido cuando Mariana entró. Caminó directamente hacia mí, una declaración física de lealtad que lo decía todo. Silvia se quedó sin aliento. «Mariana, ven aquí inmediatamente». «No», respondió simplemente mi nieta. «Me quedo con mi abuela». «Esta intervención familiar se ha terminado», anuncié. «La verdadera intervención apenas comienza». Mientras los agentes federales comenzaban los procedimientos formales, me deslicé en mi silla hacia la ventana. Abajo ya se reunían las camionetas de los noticieros. La comunidad legal de Ciudad se vería sacudida por el escándalo que involucraba a un abogado prominente y a un juez federal, pero mi atención se centró en un coche que acababa de llegar. María venía acompañada del doctor Lorenzo Pérez, quien finalmente eligió la integridad por encima de la autoprotección. Todos tenían una decisión que tomar ahora, incluso mi hijo. Cerré los ojos por un momento, sintiendo el peso de la victoria y la tragedia. La jueza había dado su veredicto, pero la madre en mí aún lloraba por lo que se había perdido. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del juzgado, replicando la tormenta que días antes me había servido de cobertura para reunir pruebas. Ahora, esas mismas pruebas eran presentadas en una audiencia preliminar ante la jueza Carolina Mendoza, reconocida por su dureza implacable en casos de abuso a personas mayores. Jacobo se encontraba junto a su equipo de defensa, apartado de Silvia, quien había contratado a su propio abogado. Su estrategia de culparse mutuamente había
comenzado casi de inmediato tras ser arrestados. Mi hijo no me ha mirado ni una sola vez desde que entró en la sala. La evidencia apunta Pons a una conspiración premeditada que se extendió por lo menos 3 años, declaró el fiscal Domínguez, comenzando con el retiro forzado de la jueza Salinas cuando ella intentó iniciar una investigación sobre aprobaciones irregulares de licencias inmobiliarias. Me senté con la espalda erguida en la primera fila, ya sin necesidad de silla de ruedas, aunque aún usaba un bastón. Mi terapia física había avanzado de forma sorprendente una vez que dejé de recibir los sedantes que Silvia había estado usando en lugar de mi medicación para el dolor. Documentos recuperados de la caja fuerte del despacho del señor Salinas revelan falsificaciones sistemáticas de la firma de la jueza Salinas en múltiples instrumentos financieros, continuó Domínguez, incluyendo transferencias desde la Fundación Educativa Salinas Guadalupe. Mis pensamientos se desviaron brevemente hacia Rubén. ¿Qué pensaría de nuestro hijo ahora? Ese hijo que criamos con tanto énfasis en la integridad y la justicia se había convertido en todo lo que nosotros habíamos combatido durante nuestras carreras. La voz de la jueza Mendoza me devolvió al presente. Y el testimonio médico. El doctor Goldstein se acercó al estrado. Su declaración desmontó meticulosamente la historia que Jacobo y Silvia habían construido sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Luego testificó el doctor Fuentes, quien ahora colaboraba con la Fiscalía para reducir su propia responsabilidad por violaciones éticas. Durante un breve receso, Marta se sentó conmigo en una banca fuera de la sala. Hernández renunció esta mañana, murmuró. Se espera una acusación formal antes del fin de semana. Otros 2 jueces están siendo investigados por irregularidades similares en aprobaciones inmobiliarias. Asentí, procesando la magnitud del daño. Los documentos de la fundación fueron asegurados y validados. Presentamos medidas cautelares de emergencia para congelar todos los activos transferidos. Dudó un momento. Janer, tienes que saberlo. El análisis forense preliminar sugiere que Jacobo ha estado desviando fondos por casi 5 años. Esto empezó antes de la muerte de Rubén. El golpe emocional fue inmediato, como si me hubieran dado una bofetada. No era solo una traición oportunista tras mi accidente, sino una mentira planificada con frialdad desde hacía años. Había estado investigando a mi propio hijo sin saberlo. Jueza Salinas. Alcé la vista y vi a Gustavo acercarse con timidez, Beatriz a su lado. El rostro de mi hermano mostraba los estragos de la culpa y la vergüenza. ¿Podemos hablar en privado? Marta me apretó la mano con apoyo antes de dejarnos solos. Ya di mi declaración completa a la fiscalía, dijo Gustavo, con la voz quebrada. Todo lo que Jacobo me dijo, todo en lo que lo ayudé. Estaba ahogada en deudas. Eli me tendió una cuerda de salvación, pero solo si apoyaba su versión sobre tu estado. Observé a mi hermano mayor, siempre imprudente con el dinero, siempre buscando atajos. ¿Tú sabías lo que él tramaba? ¿Todo lo que planeaba? No, insistió Gustavo, con los ojos empañados. Dijo que después de tu caída necesitabas supervisión, que tu juicio estaba afectado. Le creí porque necesitaba hacerlo. Y el dinero de la fundación, el futuro educativo de mis nietos. Gustavo desvió la mirada, incapaz de sostener la mía. Fue respuesta suficiente. Cuando se reanudó la audiencia, observé a Jacobo con atención. Aquel abogado, seguro de sí mismo, se veía disminuido. Su traje caro de pronto le quedaba grande. Cuando la jueza Mendoza negó la fianza por riesgo de fuga y manipulación de pruebas, algo se quebró en su expresión. Tal vez fue la primera vez que entendió que sus conexiones poderosas no podían protegerlo de las consecuencias. Cuando lo escoltaron fuera de la sala, nuestras miradas se cruzaron. En ese instante, yo no era la jueza Elellanena Salinas, famosa por su rigidez al aplicar la justicia. Era simplemente una madre, testigo del colapso moral absoluto de su hijo. Mantuve la compostura
hasta llegar al cuarto privado que Marta había preparado. Solo allí, fuera de la vista pública, me permití un instante de duelo profundo por todo lo perdido. No solo bienes y confianza, sino la familia misma. Luego me enderecé, me sequé las lágrimas y me preparé para enfrentar las cámaras que esperaban afuera. El caso no había terminado y la justicia, como había dicho en tantas salas de juicio, no solo debe hacerse, sino parecer que se hace. De pie. El tribunal entra en sesión. Preside la honorable jueza Carolina Mendoza. Habían pasado 6 meses desde la audiencia preliminar. Después de decenas de mociones, contramociones y negociaciones de culpabilidad, el caso contra mi hijo había llegado a su desenlace. Jacobo aceptó un acuerdo que implicaba a Hernández y a varios funcionarios en una red más amplia de corrupción. Me senté en la primera fila, con el mismo sobrio traje negro que usé en mi último día como jueza. A mi lado, Mariana me apretó la mano con cariño. Mi nieta se había mudado conmigo de forma permanente, floreciendo lejos del hogar manipulador de sus padres. Antes de aceptar este acuerdo, dijo la jueza Mendoza a la corte: «Quiero escuchar a la víctima. Jueza Salinas, ¿desea hacer una declaración?». Me acerqué al podio, sintiendo el peso de todas las miradas. Durante décadas había estado detrás del estrado, ahora estaba frente a él, una posición que nunca imaginé. «Su señoría», comencé con voz firme, «la justicia cumple 2 funciones esenciales en la sociedad: hacer que quienes violan nuestras leyes rindan cuentas y ofrecer una vía de rehabilitación cuando es posible». Sentí los ojos de Jacobo desde la mesa del acusado. Su rostro era indescifrable. Jacobo Salinas no solo violó leyes escritas, sino también la confianza humana más fundamental. Como fiscal, perseguía a quienes se aprovechaban financieramente de otros. Como jueza, sentencié a quienes explotaban las vulnerabilidades ajenas. Pero, como madre, mi voz se quebró apenas, pero pronto recobró fuerza. Como madre no vi la corrupción moral que crecía en mi propia casa. La sala permaneció en absoluto silencio. El acuerdo de culpabilidad ante esta corte reconoce sus delitos y establece un marco para una posible rehabilitación. Lo apoyo no por sentimentalismo maternal, sino por principio judicial. Nuestro sistema debe castigar las faltas, pero también dejar espacio para la redención, por difícil o lejana que parezca. La jueza Mendoza asintió con reflexión. Y con respecto al caso separado de Silvia Salinas, la nuera de la acusada debe seguir su curso según la evidencia y la ley. Su manipulación deliberada de mi medicación, por sí sola, demuestra una intención premeditada de hacerme daño. No pido trato especial ni a favor ni en contra de ella por el hecho de ser familia. Cuando regresé a mi asiento, el juez Mendoza aceptó formalmente el acuerdo de culpabilidad. Jacobo cumpliría 7 años con posibilidad de libertad condicional a los 5, dependiendo de su cooperación continua con las investigaciones de corrupción en curso. Al finalizar el proceso, se le permitió a Jacobo hablar conmigo antes de ser llevado bajo custodia. «¿Por qué aceptaste el trato?», preguntó, con una confusión sincera en su voz. «Después de todo lo que hice». «Porque la justicia no es venganza», respondí con calma. Pasé mi carrera asegurándome de que las consecuencias fueran proporcionales, no simplemente castigos. ¿Eso es todo? ¿Un principio legal? Observé el rostro de mi hijo, buscando alguna chispa del niño que crié. No, Jacobo, lo acepté porque, a pesar de todo, recuerdo quién eras antes de que la ambición te corrompiera. Si esa persona todavía existe en algún rincón, es algo que solo el tiempo podrá revelar. Bajó la mirada. No empecé planeando todo esto. Fue una concesión, luego otra, y otra más que parecía fácil. Lo sé, lo interrumpí con suavidad. He escuchado esa misma historia de muchos acusados. La verdadera pregunta es si vas a usar estos años para reconstruir tu integridad o solo para tramar tu próximo plan. Mientras los guardias se preparaban para escoltarlo, Jacobo dudó.
los documentos de la fundación. ¿De verdad papá pensó estructurarla así, con tantas restricciones y mecanismos de control? Sí, porque él entendía lo que tú te negaste a aprender, que el poder sin rendición de cuentas lleva inevitablemente a la corrupción, incluso dentro de las familias, especialmente dentro de las familias. Los guardias se lo llevaron, dejándome sola con Marta y Mariana en la sala que ya comenzaba a vaciarse. ¿Estás bien?, preguntó Marta en voz baja. Pensé en la pregunta con cuidado. No, respondí al fin, pero lo estaré. Afuera los reporteros esperaban declaraciones. Dentro reuní fuerzas para un último acto judicial, enfrentando al público, no como una víctima en busca de compasión, sino como la representación viva de la justicia misma, herida pero firme, destrozada en lo personal, pero reivindicada en lo profesional. ¿Lista, abuela?, preguntó Mariana, ofreciéndome su brazo. Asentí, enderezándome por completo y dejando a un lado el bastón. La justicia se sostiene por sí sola, murmuré, aunque duela. El caso Salinas ha transformado radicalmente las leyes de protección a personas mayores en Massachusetts, declaró el decano Herrera desde el podio. El auditorio de la Facultad de Derecho de Salamanca estaba lleno de estudiantes, profesores y medios para el simposio sobre justicia para los mayores. Estaba sentada en el escenario junto a panelistas distinguidos, ya sin usar siquiera un bastón. 6 meses de fisioterapia adecuada habían restaurado casi por completo mi movilidad, aunque los inviernos en ciudad seguramente seguirían trayendo dolor a mi cadera. La experiencia de la jueza Salinas ha expuesto vulnerabilidades críticas en nuestros sistemas de tutela, continuó Herrera. La legislación que ahora avanza en el Congreso Estatal lleva su nombre, la Ley Salinas, estableciendo nuevas y estrictas protecciones contra conductas depredadoras disfrazadas de cuidados familiares. Después del simposio, regresé a mi casa restaurada en Polanco. La Fundación Educativa Salinas Guadalupe ya estaba funcionando a pleno, apoyando a 15 estudiantes becados de comunidades marginadas. María había aceptado dirigirla como directora ejecutiva, aportando su minuciosidad a la gestión. Gustavo y yo habíamos llegado a una reconciliación incómoda. Su colaboración con la Fiscalía le otorgó inmunidad, pero casi todo lo demás lo había perdido. Llevaba 4 meses sobrio, reconstruyendo su vida poco a poco, empezando con un trabajo honesto, administrando una pequeña librería. Silvia fue sentenciada a 3 años por abuso a personas mayores y manipulación de medicamentos, entre otros cargos. Su círculo social desapareció tan pronto como sus delitos salieron a la luz. Aquella ex socialité que se burlaba de mi desconcierto, en las fiestas elegantes ahora vestía ropa de prisión mientras cumplía servicio comunitario obligatorio con adultos mayores. El juez Hernández y otros 3 funcionarios fueron acusados en una investigación por corrupción que seguía expandiéndose. El escándalo de licencias inmobiliarias sacó a la luz problemas sistémicos que tomarían años en resolverse. Y Jacobo. Mi hijo cumplía su condena en una cárcel federal de mediana seguridad, impartiendo clases de alfabetización legal a otros internos. Sus cartas llegaban cada mes, al principio con intentos torpes de explicar que poco a poco se convertían en reflexiones sinceras. Yo leía cada una con atención y respondía con honestidad mesurada. Si la redención auténtica era posible, aún era incierto, pero la puerta seguía entreabierta. «Abuela, ya llegaron», gritó Mariana desde abajo. Bajé las escaleras y encontré al primer grupo de aprendices esperándome, 5 mujeres recién nombradas juezas. El programa de mentoría judicial había sido idea de Marta. Tu experiencia no solo debe cambiar leyes, debe formar a la próxima generación de jueces. Ya instaladas en mi estudio, una jueza joven hizo la pregunta que las demás no se atrevían a formular. ¿Cómo se sigue creyendo en la justicia después de haber sufrido una injusticia tan profunda?
Lo pensé bien antes de responder. La justicia no es una idea abstracta. Es una práctica diaria que exige vigilancia, sobre todo cuando se trata así de quienes más queremos. El sistema no es perfecto porque las personas no lo son, pero los principios siguen siendo válidos. Responsabilidad, proporcionalidad y la posibilidad de redención. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, me senté sola en el despacho de Rubén, restaurado a su diseño original. Sobre el escritorio había una invitación para presidir un nuevo grupo de trabajo federal sobre la explotación financiera de adultos mayores, junto a un contrato editorial para mis memorias, provisionalmente tituladas El último juicio. Cuando la justicia vuelve a casa, sonó el teléfono. Era Marta llamando para hablar sobre la reunión de mañana del Comité de Ética Judicial. Mientras hablábamos, miré por la ventana hacia el Tribunal Federal visible a lo lejos, su fachada iluminada, resistiendo la oscuridad que caía. Están creando una división especializada en delitos financieros contra adultos mayores, explicó Marta. Le dije que sí, que estaría allí, con esa seguridad judicial que ya conocía tan bien deslizándose en mi voz. Colgué y acaricié el pequeño pisapapeles en forma de mazo que Rubén me había regalado cuando recibí mi nombramiento federal. Durante 35 años había estado en cada uno de mis escritorios, como un recordatorio del poder y la responsabilidad que me habían confiado. El mazo nunca se detuvo. Susurré a la habitación vacía, repitiendo lo que ya había pensado. Solo cambió de sala. Afuera Ciudad seguía con su ritmo vespertino. Una ciudad en la que pasé décadas velando por la justicia de otros, sin imaginar que un día tendría que pelear por la mía. El sistema se había torcido bajo el peso de la corrupción, pero al final se sostuvo gracias a quienes eligieron la integridad sobre la conveniencia, la verdad sobre la comodidad. Bajo la luz cálida de la lámpara en mi despacho, rodeada de libros de derecho y expedientes del nuevo grupo de trabajo, me permití un instante de satisfacción tranquila. No era un triunfo. El precio personal había sido demasiado alto para llamarlo así, pero sí era la firmeza de una jueza que enfrentó el caso más difícil de su carrera y emitió un veredicto fiel a los principios que la guiaron toda la vida. La justicia, aunque tardía pero decidida, por fin había llegado a casa. Ahora me da curiosidad, tú que escuchas mi prehistoria, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Comenta aquí abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que sin duda te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.